Hola, mi amigo querido, muy buenos días. Feliz día para ti. Un gusto poder una vez más saludarte. Pues desde mi lugar de encuentro con el Señor, en mi cuarto de guerra, donde cada día, cada mañana, durante el día, cada vez que tengo una necesidad, un motivo de agradecimiento, un deseo de adorar al Señor, me aparto a este lugar y desde acá pues vacío mi alma delante del Señor, le expreso todos mis anhelos, mis agradecimientos, mis necesidades, mis tristezas, mi gozo. Es desde acá, desde donde, desde hace ya un buen tiempo, el Señor colocó en mi corazón este deseo de compartir parte de las tantas bendiciones que Él me da. Una de ellas, el consuelo y la edificación que recibo para mi vida, para mi ministerio, a través del estudio de su palabra y particularmente a través del estudio de este folleto trimestral que nuestra iglesia comparte con muchas personas. Bueno, y hay infinidades de transmisiones e informaciones sobre este material en las redes. Pues yo entiendo que soy uno más, minúsculo quizás, pero pues esto llega a algunas decenas de personas, está allí, y simplemente con que yo salga primero que nada edificado y mi familia también, y tú también puedas salir edificado y sacar provecho a este análisis que hacemos cada semana, yo me siento más que recompensado. Sin dejar de, obviamente, pedirte que puedas apoyar este ministerio, no solo participando de la transmisión a través del Facebook, sino que luego te vayas también al canal de YouTube que se titula Lecciones de Vida con Humberto Caldera. Allí descargo y transmito pues básicamente estos estudios y algunas que otras predicaciones más que creo que pueden ayudar en tu vida y que tú puedes compartir con los demás. Y así te conviertes en un canal de bendición para tantas personas. Sin más preámbulo, debo iniciar el estudio de esta semana, que es por demás interesante y esencial. Lección número 6, titulada Los dones espirituales. Los dones espirituales. ¿Ok? ¿Qué es un don? ¿Qué tiene de semejanza un don con un talento, con una habilidad? ¿Cuántos han sido dotados por Dios con habilidades, con talentos y con dones, ¿no? Siempre hemos dicho que un talento es una habilidad innata que tenemos nosotros los seres humanos, la cual con ella nacemos o vamos adquiriendo, vamos desarrollando y vamos perfeccionando, ¿no? El don del poder pintar, el don de poder cantar, muchos dones, cantidades de habilidades. Y hemos dicho, y no está incorrecto decir esto, que un don, ¿no? Es un talento, ¿no? Ahí me he referido al talento de la música, de la pintura y de todas los dones o las habilidades deportivas o el talento para el deporte, etc. Y hemos dicho entonces que los dones son esos talentos que cuando se ponen al servicio del Señor, sencillamente allí pasan de ser un talento a ser un don. Sin embargo, existen dones espirituales específicos que no tienen que ver exactamente con una habilidad intrínseca adquirida o congénita con la que tú vienes y desarrollada y perfeccionada, sino que existen dones espirituales que el Señor ha colocado para un fin en particular, ¿sí? Entonces allí dentro de lo que son los dones espirituales podemos mencionar esas asignaciones especiales para un fin específico y todas esas habilidades que han nacido como un talento y que puestas al servicio del Señor pasan a convertirse en un don. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué el Señor entonces dejó esos dones? Básicamente lo dejó para la edificación,
tuya, de las familias. Y en este caso, el contexto dentro del cual lo vamos a analizar fueron dones que el Señor dio a los miembros de la comunidad cristiana, a la iglesia, con un fin de que a través de estos dones se pudiera continuar con la edificación del cuerpo de Cristo, para que éste entonces le pueda representar de una manera maravillosa, efectiva, y pueda cumplir con la misión. Así que cuando hablamos evidentemente del tema de los dones y las diferentes capacidades, está presente en todo tipo de organización, la misma organización familiar. Los hijos tienen diferentes habilidades. Usted no puede esperar de los hijos la misma cosa, o usted no puede esperar de su esposo o de su esposa que ella piense como usted y que tenga las mismas preferencias u opiniones. Claro que no, no se puede, ¿ok? Y si esto ni siquiera se puede en un lugar tan reducido como el hogar, que donde pues somos pocos miembros, imagínese usted cuando esto lo traspolamos a lo que es la iglesia, su organización y su accionar, donde somos muchos y realmente no hay una persona que sea idéntica a la otra. Puede haber similitudes de preferencias, de capacidades. Entonces, fíjese usted esta complejidad, ¿no? Pero a la vez esta belleza, porque Dios es un Dios de diversidad. Y eso lo vemos pues principalmente en el mundo natural. Vemos cómo Dios dotó todo lo creado de formas, de estilos, de colores, ¿ok? De funciones para conformar lo que es el mundo creado, la naturaleza. Usted nunca verá una flor exactamente igual que la otra. Una hoja ni siquiera, aunque sea del mismo árbol, va a tener la misma y exacta forma que otra. Entonces, imagínese usted cuán diverso es el Señor. El Señor ama la diversidad. Y ama la diversidad y procura que con la diversidad todo se pueda apreciar de una manera más hermosa, todo pueda satisfacer pues a la mirada, a los deseos de todos en medio de la diversidad, pero siempre buscando una armonía que fue como finalmente fue el producto acabado del Señor cuando lo creó todo y cuando creó al hombre y a la mujer. Diversos, similares, parecidos, pero distintos, pero con un objetivo de que se convirtieran en una sola carne para que pudieran entonces ¿qué? Poblar la tierra y entonces cumplir con lo que el Señor les ordenó. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto no había escasez de dones, no. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos miembros y que todos estaban llenos de capacidades. El problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto era que estos dones, fíjese usted cómo es el enemigo. Satanás siempre va a tratar de aquello que Dios ha creado con un propósito maravilloso, él siempre lo va a tratar de desvirtuar. El Señor da dones y capacidades con el fin de buscar una unidad y un avance en sus propósitos. Sin embargo, entonces el enemigo interviene y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y pasa en nuestros días, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. ¿Qué hace? Él, a través de los dones y esas diferentes capacidades, esa diversidad, él entonces empieza a desvirtuarlo y a crear más bien separación en vez de crear unidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque se estaba cayendo en un tema de orgullo, de creer que mi habilidad es mejor que la tuya, a querer exaltar al que tiene el don y no al que lo dio, y a sentirse superior a otros u otros inferiores a otros, ¿verdad? A los que tienen otros dones, o el que cree que yo tengo más dones que tú, o aquel que cree Dios me trajo al mundo y me colocó aquí y no me dotó de ningún don. Y esto estaba creando realmente una división tremenda, ¿no? En medio de la iglesia, con comparaciones, con competencia. Y Pablo tiene que hablar acerca de todo esto y presenta un principio fundamental, donde él dice, mira, antes de buscar, de identificar
cuáles son los dones que tú tienes. Tú tienes que buscar por sobre todas las cosas el don más excelente, que es el cual vamos a hablar al final de la lección, y es el amor. Porque al final, cuando no hay amor, cualquier don o habilidad va a perder su verdadero propósito. Entonces los dones espirituales, vuelvo y repito, no fueron dados para exaltar al que los tiene, al ser humano, sino, y mucho menos para crear esa división o superioridad, sino para servir, para edificar. Y en esto es en lo que vamos a profundizar durante el resto de la semana, porque realmente Cristo, como ya dijimos, busca no una uniformidad, sino una unidad en medio de la diversidad. ¿Ok? Luego entonces, en la parte del domingo, de esa primera parte ya del desarrollo de la lección, tenemos un texto base que lo encontramos en 1 Corintios 12, 4 al 7, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? Entonces, dice luego en el versículo 11, hay diversidad, sí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él lo ha decidido. Entonces, la idea central de esta sección es entender, vuelvo y repito, que Dios cuando reparte, no es ni siquiera que Él tiene un tema de preferencia, de que Él prefirió más a este que al otro. No, pues al que más se le da, más se le exigirá. Y como digo, Dios es un Dios justo y tenemos muchas partes e historias en las Escrituras donde Dios es un Dios justo, donde Dios al final, Él va a pedir de acuerdo a lo que te dio. Y a todos Dios les dio. Él dio diversidad de dones. No hay una sola persona que pueda decir, no, es que yo no tengo ninguna habilidad. Es más, yo estoy seguro de que ni siquiera pudiéramos decir, más allá de que en la parábola de los talentos dice que hubo uno al que Dios le dio un solo talento, yo diría que en el tema de los dones espirituales, de veras que no creo ni siquiera que haya una persona, primero, que no tenga ninguno, y segundo, ni siquiera creo que haya una persona que solo tenga un don, una habilidad. Tenemos muchas, es solo que a veces usted cree que no, o no ha tomado tiempo para realmente pensar y decir, oye, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Ok? Entonces yo diría que hay un trabajo, pues, inicial que hacer, que usted debe, pues, pensar y decir, Señor, tú me has llamado, pero dime cómo y en qué quieres que te sirva. ¿Cuál crees tú que sea esa habilidad y ese don que tú me has dado para yo poder servirte? Y yo estoy seguro que toda persona que se somete al Señor nunca se va a sobreexaltar. Nadie tendrá mayor estima de sí que la que debe tener, sino que con humildad va entonces a decirle, Señor, muéstrame entonces cómo yo te puedo servir. Y yo estoy seguro que el Señor te va a mostrar tantas cosas lindas de las cuales Él te ha dotado y a través de las cuales tú puedes hacer algo maravilloso, algo lindo. Y todas esas cosas Él las ha dado para procurar la plenitud en Cristo y la edificación de su iglesia. Entonces allí Pablo comienza que todo al final, si hay diferencias, podemos pensar en un círculo donde todos giramos a través de él con nuestras diferencias y diferentes dotaciones que el Señor nos ha dado, pero donde tenemos que tener en el centro ¿a quién? Al mismo Dios, al Señor Jesucristo y a un mismo Espíritu, que es de quien depende todo. Y cuando entonces todo va a converger, a llegar a un punto allí, nuestro punto de encuentro tiene que ser Él. Saber que tenemos diversidad, pero que el Espíritu es el mismo. Entonces la primera manifestación del Espíritu en la vida del creyente es reconocer que Jesús es el Señor. Hoy día probablemente en
la mayoría del mundo entero, nosotros no tenemos problema con declarar que Jesús es el Señor. No, yo no tengo problema, ni nadie me va a señalar, por lo menos en la mayoría de los países, pues hay libertad religiosa y usted puede declarar, yo creo que Cristo es el Señor. Hoy día sí, es fácil, pero en el ámbito judío de la época, declarar que Jesús era el Señor, eso podía traer serios problemas, porque eso significaría enfrentarse con el Imperio Romano, porque ellos entonces consideraban que el César era el Señor. Y entonces hacer esa confesión requería mucha entrega, voluntad absoluta de Dios y valentía y fe. ¿Ok? ¿Por qué tiene que empezar el Espíritu Santo por llevarnos a declarar que Cristo es el Señor? Que Él es el soberano. Porque una vez que yo entiendo que Dios es el soberano, ¿ok? El Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos son el Dios soberano. De Él depende todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron creadas y subsisten. ¿Ok? Entonces, cuando yo entiendo esto, yo entonces me voy a someter a la voluntad del soberano. Y esto va a evitar que yo me pueda sobreestimar, que yo pueda creerme mejor que los demás. Porque mi medida de comparación, cuando pasa a ser otro mortal y pecador como yo, es probable que allí yo me pueda pavonear y creerme mejor que los demás. Pero vaya y usted mídase con Cristo, que es con quien nos debemos medir. Él debe ser nuestro estándar. Debemos procurar cada día asemejarnos más a Él. Allí entonces vamos a encontrar que, bueno, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado que lo distorsionó todo ha hecho una gran diferencia y yo estoy muy lejos de ser como Él, pero estoy avanzando y por su gracia y por su amor, mi vida y mi carácter va siendo transformado y va en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Pero ninguno ha llegado a ese nivel. Entonces, cuando mi norma es Cristo y su santidad, ahí entonces yo voy a tener un espíritu humilde. Yo voy a entender que todo le pertenece a Él, que Él es el dador, que lo que haga lo voy a hacer, como ya lo estudiamos semanas anteriores, hacerlo todo para su gloria y su honra. Entonces en este día se nos dice eso de que hay diversidad de dones, pero con la idea de que esa diversidad nos lleve a una plenitud y a una unidad y a un avance, porque en medio de la diversidad vamos a poder entonces atraer a diferentes personas, a todo tipo de personas con diferentes formas de ser, de pensar o distintas, digamos, preferencias y estilos y etcétera. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahora, luego entonces nos habla acerca de precisamente esa parte. Sé que a veces no es fácil lograr la unidad y la unidad perfecta. Claro que no es fácil. Cuidado si pudiéramos decir que es imposible. Pero sí podemos tratar de acercarnos más y más a ese ideal de la unidad, que como digo no significa uniformidad, significa, mire, el factor indispensable, sine qua non, para lograr la unidad es la humildad. Es entender que no servimos a los hombres sino a Dios. Como ya lo dije, es someterme a Él. Y si he de gloriarme, me voy a gloriar en la cruz de Cristo, no en mis habilidades. Entonces, en la tercera parte que nos continuaba hablando, profundizando acerca de la unidad en la diversidad, ahí entonces se hace la comparación maravillosa con el cuerpo humano, ¿sí? Y entonces dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, sí, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Luego dice en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Y luego sigue diciendo, por ejemplo, acá, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, no puede entonces decir el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. ¿Y qué tal si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y luego si todo el cuerpo fuese ojo, imagínese usted, yo un gran ojo, un ojo inmenso, y solo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, para que ellos puedan conformar esta cosa tan preciosa y hermosa que es el cuerpo humano. Que pues yo de eso sé muy poco, pero vaya y pregúntele a un científico, a un cirujano, a cualquier especialista que sí se ha metido en, bueno, en las profundidades, entre comillas, porque es que la verdad es que el ser humano nunca terminará de llegar a un conocimiento pleno. Para nada, el ser humano hasta ahora ha tenido muy poco. De hecho, se cree que frente a todo lo creado, a lo que es el universo y todo lo que Dios ha creado, el hombre no ha llegado ni siquiera a conquistar ni un 5% de todo lo que es el vasto mundo y el universo entero. Cada vez se descubren más y más cosas dentro y ni hablar fuera de nuestro planeta Tierra. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Wow, el Señor es un Dios tan grande y que eso lo podemos y se ejemplifica nada más en el cuerpo. La complejidad de cualquier miembro, por minúsculo que sea del cuerpo. El ojo, usted sabe la profundidad y cuánto tiene que estudiar alguien que se dedica a especializarse en la vista, y cada vez se consiguen nuevos abagios y cosas y profundizan más. Y bueno, pues como les he dicho, es una cosa tan pequeña. Entonces es como que la manera más más tremenda y perfecta de poder entonces comparar esto, donde entonces Dios no quiere que usted se sienta más ni que se sienta menos. Dios con ello lo que quiere es que usted sienta que usted es parte de un todo, donde Él es la cabeza. Él es acá, de Él depende todo, y luego entonces de allí se desprende todo lo que nosotros somos, parte y miembros del cuerpo de Cristo. Y usted entonces no debe anhelar, bueno, es natural que yo anhelaría tener una mejor voz quizás, o tener alguna otra habilidad, cantar mejor de cómo canto. Claro, creo que es natural que usted de repente a veces, wow, a mí sí me gustaría poder tener esta habilidad que este hermano tiene, etc. Pero, ojo, no se quede allí. Entienda que usted fue dotado. Y usted no se imagina las cosas tan grandes y tan hermosas que usted podría hacer si eso que Dios le ha dado usted lo pone a su servicio. Entonces allí la lección lo que nos lleva es a que una iglesia madura es esa donde no todos hacen una misma cosa, o no todo se hace bajo un mismo patrón y un mismo estilo, sino una iglesia madura es que con la diversidad de los dones que Dios ha dejado, esa iglesia pueda avanzar hacia una misma misión. Y de eso entonces se trata, de que en la iglesia tiene que haber muchas funciones, como en el cuerpo hay muchas funciones. Y entonces nadie se debe sobreexaltar sintiendo que usted es mejor que otro. Como le digo, el Señor ha repartido como Él ha querido, pero con un propósito maravilloso. Y en Corintios, como ocurre hoy día, existía la tendencia a valorar más un don que otros, creando ese tipo de comparaciones y divisiones. Pero Pablo recuerda que la función fundamental es que a la final el originador es un mismo Dios con un mismo propósito. Bueno, entonces, seguidamente yo voy a saltarme la siguiente parte porque considero que la lección debería haber concluido con la parte siguiente, y yo quiero hablar un poco de entonces acerca de
dos dones específicos de los cuales se menciona la lección, y uno es el don de lenguas. Y sí, se menciona porque ha habido mucho debate sobre el tema del don de lengua, pero no debería ser así porque la escritura es clara. La escritura allí en los evangelios, cuando habla acerca de la manifestación del don de lenguas el día de Pentecostés, los dice claramente que allí fue Pedro lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar a una gran multitud donde había personas de diferentes nacionalidades que hablaban diferentes idiomas, y de repente entonces cuando los discípulos empezaron a predicar y hablar, todos ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas y las personas podían entender todo lo que todos los discípulos estaban hablando. Se les dotó de esa habilidad de ser entonces personas que hablaron en idiomas que se podían entender, y la palabra pudo llegar entonces allí a todos. El don de lengua nunca ha sido dado para impresionar a la iglesia, sino con un propósito, y es comunicar el evangelio y edificar el pueblo de Dios. Y allí en el Nuevo Testamento se menciona, como ya lo hemos dicho, en qué consiste. Es esa capacidad de un momento específico y para una necesidad específica o para un ministerio específico. Bueno, ¿a cuántas personas Dios no le ha dado esa habilidad de ser políglatos y hablan varios idiomas? A mí me cuesta. Entonces hay personas que tienen esa facilidad, que hablan muchos idiomas. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Donde tú vayas y que con muchas personas con quien tú te encuentras, estas personas entonces pueden comunicarse bien en diferentes idiomas. Ahora, el Señor lo dio, refiriéndose al don de lengua específicamente, para la edificación de su iglesia, y cuando se malentiende esto, se crea un desorden y un sentido de superioridad y hasta de frustración dentro de algunas denominaciones, donde algunos miembros consideran, por más que se esfuerzan o se han esforzado, que ellos todavía no han llegado al nivel de la santidad. Porque es que ellos nunca todavía han experimentado lo que es el poder hablar en lenguas. Y allí Pablo habla claramente a la iglesia y afirma: el que habla en lengua pida oración para poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. También dice, si alguien va a hablar en lengua, que no es otra cosa que hablar en un idioma distinto, ¿verdad? Y allí no hay quien lo interprete, pues entonces calle en la iglesia, porque usted va a estar hablando acá un tema demasiado interesante y edificante. ¿En qué? En otro idioma, en chino, en japonés, en cualquier otro idioma que usted pueda presentar, pues, en italiano o lo que sea, frente a una comunidad que no habla ese idioma. Entonces, a menos que haya quien le interprete. Fíjense, nosotros estamos aquí en Estados Unidos y aquí hay una multiculturalidad tremenda y hay personas de diferentes nacionalidades. Y hay iglesias que concentran gente de muchas nacionalidades, y que siempre en todo nuestro servicio es necesario tener la traducción en vivo del que está allí expresando alguna verdad. Entonces, el que hable en una lengua específica, pues tiene que tener quien lo interprete. Y recuerde que Dios dice, Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Entonces él declara que él preferiría hablar pocas palabras comprensibles antes que muchas en un idioma que nadie entienda. 1 Corintios 14:19. Entonces, en este día la enseñanza sigue siendo muy práctica. Dios concede diferentes capacidades, como el don de lengua, entre otros, para alcanzar a más personas. Algunos van a servir predicando, otros traduciendo, interpretando, enseñando, otros entonces evangelizando en diferentes idiomas, otros sirviendo las mesas, otros consolando, orando. Entonces lo importante no es exhibir un don, claro que no, sino usarlo para que al final todos sean atraídos hacia Cristo. Y si yo fuere levantado, dijo el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Levantemos a Cristo con el canto que usted presenta, con cualquier cosa o comida rica que usted haga. Diga, esta es una habilidad que Dios me lo dio y de lo que Él me ha dado yo entonces voy a dar.
Entonces todo don espiritual debe producir es comprensión, crecimiento y edificación, y nunca confusión ni mucho menos protagonismo. Y luego se habla acerca del don de profecía. Creo que tiene que ver con el texto básico de la semana, que está en 1 Corintios 14:1, donde Pablo dice: procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Allí se da como entender que lo más o el don más importante es el don de la profecía. No es que el don de la profecía sea más importante, ni mucho menos. Más importante es que el don del amor, que es el don por excelencia con el que vamos a concluir, sino porque entre los dones manifestados en el culto público, ese era el que más edificaba a la iglesia. Pero cuidado con eso. Pablo afirma, y en este sentido se tiende a malinterpretar. Y yo le voy a decir una cosa: nosotros nos caracterizamos por ser una iglesia que hemos avanzado mucho y le hemos puesto mucho empeño al tema escatológico. Y yo siento que a veces, ojo, esto pasa como el querer hablar en lengua sin que no haya quien lo interprete. De veras que a veces he sentido que hay personas que se jactan cuando van a una iglesia y quieren presentar un tema de profecía tan profundo. Mire, familia, que allí la iglesia no está entendiendo nada. Y a veces se me hace que la persona quiere presentarse como: wow, este hombre sí sabe. Cuidado con eso, porque sé que de eso hay. Yo lo he visto con mis propios ojos. Lo que nosotros presentamos debe ser tan práctico y tan sencillo y fácil de entender que hasta un niño lo pueda entender. Ojo, lo que usted va a presentar, si no va a edificar a la iglesia, dice, es mejor que usted se quede callado en la iglesia. Además de que el propósito principal del tema del don de profecía no es satisfacer la curiosidad acerca del futuro. Claro, cuando encajonamos el don de profecía en entender las profecías, en explicar qué es lo que va a suceder en el futuro, no es eso realmente lo que significa, sino en comunicar el mensaje de Dios que va a profetizar o indicar la paz, la fe, la fortaleza y la edificación que Dios te quiere dar a través de su palabra. La transformación que Dios va a dar a través de su palabra. Es corregir el rumbo, es animar al pueblo en el presente. Es por eso que en Efesios 4, 11 al 13, se nos recuerda que Dios concedió estos dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí en este día la enseñanza es muy clara. Todo don espiritual debe conducir a la iglesia a que ésta crezca, se convierta en una iglesia madura y una iglesia unida. Y entonces, si alguien afirma, pues en el nombre de Dios, un mensaje que no está en armonía con un escrito estado, con la palabra, y que no está reflejando el Espíritu de Cristo para que produzca buenos frutos, este es un mensaje que no sirve. Por muy profundo que sea y con muchas palabras rebuscadas, para usted entonces creerse superior que los demás y para que las personas lo admiren. ¿Ok? Mire, nosotros no debemos admirar a nadie sino a Cristo. Podemos respetar y dar un reconocimiento a alguien que, pastor, hermano, le felicito, lindo canto para la gloria del Señor. Usted fue un canal de bendición para traer un mensaje lindo a mi vida. Y aún allí tenemos que tener cuidado. Porque a nosotros nos encanta que nos elogien, que nos feliciten, ¿sí? Por naturaleza los seres humanos somos así. Entonces, si usted admira a alguien, y está bien que podamos admirar a alguien, hágalo en silencio. Yo creo que hacemos más daño que bien cuando le expresamos a esa persona, yo a usted lo admiro mucho, wow, usted es el mejor que predica, wow, mire, usted sí sabe, mire, no, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí usted puede estar siendo piedra de tropiezo para esa persona. Entonces, al final, el verdadero don profético no exalta a la persona que lo recibe, sino que dirige la atención hacia Cristo, fortalece a la iglesia y la prepara para cumplir la misión. Al final de eso se trata. Dios ha dotado a usted y a mí y a su iglesia de todos estos dones para que cumplamos la misión.
Entonces, el don que usted tenga, si usted entonces no lo está colocando al servicio de la misión y dar a conocer las virtudes de aquel que nos ha llamado y sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz, definitivamente es un desperdicio. No sirve de nada, ¿ok? Entonces, todo esto que hemos hablado, y habría mucho más. Hay diversidad de dones, hay capacidades, hay muchas cosas. Unos tienen esto, unos tienen lo otro, pero hay un camino y un don más excelente. Y eso está allí, registrado en toda la Escritura. Pero particularmente Pablo, allí en 1 Corintios 13, habla acerca del don más excelente, que es el don del amor. El don del amor, ¿sabe? Entonces, allí enseña que luego que el Señor ha repartido dones a todo el mundo, el amor debe ser el principio que da sentido a todos los demás dones, porque no importa cuán grande sea un don, cuánta capacidad tenga una persona o cuánto conocimiento pueda tener, si el amor, amigo, no es la motivación, con todo el respeto, todo don va a perder su verdadero valor. Es por eso que allí, en 1 Corintios 13:1, Pablo dice, eso que no lo sabemos casi que de memoria. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviera la capacidad de repartir mis bienes y darlo a los pobres, pero no tengo amor, no sirve de nada. Si yo fuese capaz de dar mi vida por otro, mire, entonces a la final se detalla en 1 Corintios todo lo que no debería hacerse sin el amor y luego las virtudes de lo que es el amor, las características del amor verdadero, las características que debe tener cada don que Dios nos ha dado. ¿Ves? El amor, pues verdadero, no tiene envidia, ¿ok? No busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece. Todas esas cosas que son las que debe tener cada cosa o ministerio que nosotros desarrollamos. Entonces, es interesante que allí se nos presenta el amor no como un sentimiento. No es un sentimiento, es un principio. Es una forma de vida. El amor se va a ver en esa paciencia, en esa bondad, en esa humildad, en el servicio y en la capacidad de perdonar y de esperar siempre los tiempos del Señor o entender que hay que ser pacientes los unos con los otros y perseverar. Del mismo modo, el amor entonces va a rechazar el orgullo, la envidia, la arrogancia, el egoísmo y todo lo demás que lo daña todo. Entonces, en otras palabras, el verdadero problema, como dije, no fue que en Corintios o en nuestros días haya falta de dones, sino que hay falta de amor definitivamente, ¿ok? Ese amor es el que nos va a permitir que los dones se ejerzan con efectividad y que puedan, pues, sencillamente exaltar a Cristo. Por eso entonces el mayor milagro no es descubrir, cosa que es importante, y que les dije, sí, debemos tratar de empezar por preguntarle al Señor cómo quieres que te sirva, cuáles crees que son mis capacidades, pero por sobre todas las cosas, no es tanto descubrir cuál es el don que tengo, sino permitir que el Espíritu Santo pueda formar el carácter de Cristo en mi vida para que yo lo pueda reflejar. Porque cuando un don puede impresionar por un momento sin amor, ese es un amor que no va a transformar vida, o ese es un don que no va a transformar vida cuando no está revestido del amor de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El amor de Cristo me debe constreñir. Y eso debe ser mi bandera y eso debe ser lo que me mueve a todo lo que entonces yo haga. ¿Ok? Así que finalmente, ¿qué es importante? Todos los dones son importantes. ¿El don de la profecía es importante? Sí, claro que sí. ¿La fe es importante, que es un don? Claro que sí. La esperanza es un don maravilloso. Pero 1 Corintios 13 concluye diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos ellos es el amor. Y él dice antes, porque las profecías pasarán y se acabarán, y las lenguas y todo eso. Algún día todo eso pasará y todos vamos a hablar un mismo idioma. ¿Ok? Y hoy deberíamos hablar todos su mismo idioma, y es el idioma del amor. Que si alguien nos va a conocer, sea porque hablamos ese mismo idioma, que es el idioma del amor. Así que
Cuando eso se logre, que es un trabajo continuo, permanente, nosotros vamos a lograr crecimiento y que la iglesia del Señor sea edificada. Bueno, mi querido, Dios te bendiga. Dios te guarde. Hemos tenido una lección hermosa, creo que es importante. Vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos, vamos a perfeccionar las habilidades naturales adquiridas y que hemos ido entonces desarrollando progresivamente. Hay que procurar la excelencia en todo momento, pero por sobre todas las cosas hay que buscar la excelencia del don del amor, que es ese don que llega a nuestra vida cuando entendemos que sin merecerlo, Él me ama. Él decide a mí, vaso imperfecto que no sirve, convertirme en un vaso de honra, pero para glorificar al Señor. Que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras, pero para glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Somos cartas leídas por el mundo y expedidas por Cristo. ¿Qué están viendo las personas en nosotros? En nuestra manera de andar, de conducirnos, de contratar, de cumplir. Hay amor en cada cosa, hay dedicación. Cuando el amor de Cristo es el que domina mi vida y tu vida, óigame, yo todo lo voy a hacer para su honra y su gloria y también ¿para qué? Para el provecho y la bendición de mi prójimo. Porque en esto consiste la ley, los mandamientos y los profetas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor derrame sus bendiciones sobre ti, sobre toda tu familia y que puedas entonces puedas avanzar durante el resto de la semana colocando al Señor como el centro en todo lo que hagas. Un fuerte abrazo, sigue adelante, te deseo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Chao.